Buenos días, bienvenido. Hoy llevamos consultas que con 4 líneas de mutación arrojan como complementario terminal al hexagrama número 41, arquetipo de la merma, constituido por abajo el trigrama Tui, los serenos, y arriba Ken, la montaña, el aquietamiento. Sublimación, por así decir, de los efluvios de sensualidad de Tui para embellecer o atenuar el rigor representativo de la montaña. En términos prácticos, dirigido obviamente a la persona de la consulta y al lector de I Ching en general, sublimar los deseos, los caprichos y las pasiones para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de que se ocupe, en el caso presente de la consulta. Lo iniciamos hoy el abonamiento de las distintas consultas con el hexagrama número 8, la solidaridad, arquetipo como su propio nombre indica, de solidarizar o formar un grupo en el cual uno se erige como cabeza de ese conjunto a liderar, pues analizando si se agrega por la derecha, por la izquierda o atrás. Es un hexagrama cuyo texto asegura que alegre es el sentido en aquel cuya mm, capacidad, cuyo sentido de solidaridad es elevado, perseverante y perseverante. También advierte que si se llega demasiado tarde, si se demora uno en querer solidarizar o formar grupos de solidaridad en torno a uno, pues puede que hayan pasado el momento pertinente y no se encuentre capacidades o conjunción para llevarla a efecto. Es tan importante el sentido de la solidaridad que tiene un enunciado peculiar en relación a la generalidad de las expresiones dentro de la secuencia del Reiwen, y es que si se tiene duda respecto al objeto de solidarizar, deben considerarse otras opciones. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al hexagrama 3, la segunda al 29, la quinta al 2 y la sexta al 20. Vamos a entrar en contexto. Tenemos la pretensión de buscar ayuda y para que nos aclaren las circunstancias que tenemos muy complejizadas delante de nosotros, como indica el complementario transicional, hexagrama número 3, la dificultad inicial. La madre y el crío que van a venir al mundo necesitan de ayudantes especializados, pues así el consultante en relación al objeto de su consulta. Y por tanto, en la primera línea, el oráculo le dice, debes mostrar el contenido con total sinceridad, más allá de la pura convencionalidad, porque por algún tipo de escrúpulo no muestras el contenido entreteniéndote en las convenciones de la formalidad prevalente en tu entorno, mm, quien deberá ayudarte, no enterándose adecuadamente de aquello en lo que debe echar una mano, pues no va a servirte. De manera que el texto habla de que es una colmada vasija de barro, donde toda la importancia la tiene el contenido y no el barro de la forma que la encubre o que la sostiene. Esto de entrada en este contexto de la solidaridad. Cuando muta a la segunda línea lleva el hexagrama 29.
Y el texto le dice al consultante que no es cuestión de que haga un vano oropel de yo pertenezco a este partido o adhiero a tal personalidad y además te acercas a la chaqueta para pasarle el cepillo. Para nada. En función de la realidad de ser solidario, lo importante es que esto sea en verdad el sentimiento profundo, no una mera demostración externa que encubre y es una parafernalia. El complementario transicional así nos lo exige y nos lo aclara, porque es el arquetipo del agua 29, que fiel a sí misma, no enmascara nada, fluye adecuadamente conforme y se adecua además a la orografía y el sentido de la gravedad que le proponen las circunstancias dadas, siempre por el lugar de menor resistencia. Complementario transicional, como acabo de decir, el 29, Magisterio del agua. La línea quinta, dentro de este contexto de solidaridad y representante yang y del gobierno del hexagrama, pues dice aquí lo importante en el sentido de la solidaridad es tenerlo claramente expuesto, con una banderín, un panel en la puerta. Estos son los principios exigibles a quienes entran con ánimo de adherirse, se le adhiere, y a quien pasa por la puerta y vuelve la cabeza ante la bandera o el panel, dejarlo ir. Poner lo nuestro y dejar marchar a quien pase de nosotros. El complementario, que es el hexagrama número 2, pues implica no adelantar otro proyecto ya una vez que se ha establecido el programa, hasta llevarlo cabalmente a efecto, como hace la Tierra con todos los contenidos que lo creativo le ha dicho que dé en primavera, en verano y en otoño, sin adelantarse. La sexta línea, en cambio, final de este hexagrama de solidaridad, le dice al consultante que, puesto que no hubo un principio, tampoco es cuestión de esperar que haya un buen final, por tanto, desventura. Y por medio del complementario transicional, esa rama de la mediación entre el cielo y la tierra, una alta torre, un sacerdote, un rey, que han cumplido la ablución, pero no el sacrificio, pues debe estar pendiente de lo alto, analizando las causas para ver por qué esto se ha producido de este modo y no de otro, como quizás debería o deberá ser en otro intento. Complementario total, como hemos dicho antes, nos dice: sacrifica lo gustoso y pasional por más alta gobernabilidad. El siguiente arquetipo es el 12, la desconexión entre el cielo y la tierra. Cada uno sigue su rumbo y no hay conexión, lo que en términos prácticos implica que la vulgaridad es lo que está subiendo en el entorno y que en una situación semejante el noble lo que hace, aunque tenga que padecer de cierta soledad y carencia, es buscar amparo en su esencialidad espiritual. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el 25, la segunda lo hace al hexagrama 6, la cuarta al 20 y la quinta al 35. La primera línea dentro de este contexto de desconexión, el texto le dice el hexagrama: tú con los tuyos, en lugar de emprender, perseverar en el sentido de vuestra contención, de vuestro absteneros. Así podéis conservar la pureza esencial que marca el complementario transicional, que es el 25, sin segundas intenciones y sin desviar o por encuentros imprevistos que pudieran haceros creer contención,
con los vuestros, conservación de la pureza espiritual, sin segundas intenciones. La segunda línea sobre esta anterior le dice al consultante: al vulgar le vendría estupendo la ayuda del noble, pero el noble no participando con el vulgar, absteniéndose, logra evitar profundizar el conflicto, que es el arquetipo que emerge por la mutación de esta línea, esa grama número 6. Lo mejor de un conflicto es no tenerlo. La siguiente línea de mutación, después de estas lecciones tan ilustrativas, pues ya en la primera del trigrama superior, la cuarta que lleva al 20, el texto le dice al consultante que aquel que está destinado por el cielo a llevar a cabo una labor, la va a hacer en bien para sí, y no solo para sí, sino en disfrute y gozo de aquellos que dependen y se fían de él y que lo miran como miran a la torre delante o al mediador, al sacerdote que contiene los elementos de sabiduría del cielo y que oficia rectamente para con el pueblo que tiene delante. Este complementario transicional es el 20. La contemplación, la vista. Se ha cumplido la ablución, pero todavía queda la labor de concentrarse en el sacrificio. La línea quinta, que es ya la de gobernación, ahí viene el sacrificio, que esta línea lleva al 35 a un progreso expansivo rápido, como representa la luminaria solar, que por la mañana aparece en Oriente y por la tarde ha iluminado todo hasta el occidente. Pues bien, aquí en esta posición de gobernación, el noble debe tener muy buen cuidado en que no vayan a quedar cabos sueltos y no se logre ese progreso que augura si se tienen en cuenta los más mínimos detalles, para que nada quede sin conectar, ningún enchufe quede sin entrar su clavija o su clavija en el enchufe. Pues esto es lo previsto para la línea quinta después de la sumisión de la cuarta. Así que sublima de lo goloso y lo pasional por mayor altura para gobernar. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta lo representa el hexagrama número 13, comunidad con los hombres en lo libre. Allí salimos al intercambio, yo llevo lo que yo sé hacer y voy a por lo que necesito para intercambiarlo. No me importa verde, colorado o amarillo, yo me respeto a mí mismo y por tanto respeto a quienes tengo delante, sin pedirle filiación para el intercambio. Eso sí, sabiendo obviamente que delimitar dónde están las distintas tribus que componen el contexto de la comunidad. Muta la línea segunda que lleva el hexagrama número 1, la tercera que lo hace el 25, la cuarta que lo lleva al 37 y la quinta al 30. La segunda línea, central en el trigrama inferior, le dice el consultante, ya le va a dar un toque. Si te dedicas a la política, eres nespótico, tratando solo de meter a los que son de tu cadena, de tu propia grey. Esto es humillante, y si es de tu familia, tu hermano, tu primo, tu cuñado, pero si lo que tenemos delante es la comunidad, en el contexto en el que está en la comunidad, mm, de los, con los hombres en lo libre, cómo hace estos distingos tan parciales. El complementario transicional es lo creativo, y te dice: en este contexto, la mayor elevación ética posible, la capacidad de propiciar con justicia cada momento,
cuando estás de buen ánimo, cuando no, y además, según la evolución temporal, así también debes seguir procediendo con la mayor elevación y con el sentido de proveer justamente cada momento. La línea tercera, sobre la anterior, lleva al hexagrama 25 y le dice al consultante, no debes ocultar armas en el matorral. Tú enarbolas en la puerta de la ciudad, tomo el símil de las antiguas ciudades amuralladas, ante la cual hay una pradera amplia. Tú enarbolas el símil de la paz con una banderita blanca, citas a los que están fuera. Sí, nos vemos allí junto a aquella roca. Y la noche anterior en la roca guardas la espada y para nada, sin as en la manga. Sería ello traicionar la ingenuidad esencial que debe privar en estas circunstancias, como en la mayoría, pero singularmente o específicamente consultante, tú debes atenerte a la ingenuidad esencial sin traicionarla con segundas intenciones ni con desvíos de parcialidad. El complementario es el 25, arquetipo de la inocencia. La cuarta línea que lleva al 37, todavía tenemos un consultante empecinado en no tener la debida forma y se ocupa en subir a la alta muralla para espiar cuando son las condiciones adecuadas, para asaltar en debilidad o fragilidad, pongamos tópico a la viuda, al ancianito, al niño, y ahora saco partido. Para nada, en tu propia interioridad te va a dar toque de que no es pertinente hacer eso. Pero esto hay una razón muy profunda, como indica el complementario 37, que tiene cierto eco en tu propio interior, con nada que recabe una mejita en tu conciencia. El complementario transicional sería no vayas a traicionar los principios de la estructura del clan, que es una estructura de principios que separa el caos de la civilización y que se basa en el amor, en el establecimiento de una ordenada jerarquía justa y razonable, de un respeto entre los miembros, eh, y una lealtad y un basar las palabras en la verdad. La quinta línea dentro de este contexto de encuentro, de comunidad con los hombres, el texto tradicional bien sabe de las dificultades que hay para encontrar la consonancia perfecta del corazón, pero dice que quien se adhiere esencialmente a ella y la cultiva con docilidad, tratando, separando lo claro y lo oscuro, haciendo que penetre la luz en su interior y haciéndola irradiar, finalmente logrará esa ambicionada conexión. De manera que sublima sensualidad y eleva gobernabilidad. El siguiente arquetipo es el de la justicia cósmica, balanza cósmica, como yo suelo llamarlo, que sin embargo es el arquetipo de la modestia, que equilibra los extremos. Allí donde sobran elementos los detrae y allí donde faltan los incrementa. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva el 36, la segunda que lo hace el 46, la tercera al 2 y la sexta al 52. Primera línea de la modestia. Reconoce al consultante que es una persona meritoria y con valores, pero también le dice, y el propio consultante tiene esa predisposición, de que no le importa, se quita la corbata, se arremanga la camisa y se mete a la labor, incluso en medio de la oscuridad, anonimado entre la multitud, como indica de algún modo el complementario transicional, Sagrama 36, el ocultamiento de la luz. La línea segunda también muta
hexagrama 46 y le dice al consultante, te muestras en los actos tal como te llena el corazón. Eso está bien, eso es bueno, pero debes necesariamente tener un patrón ejemplar al que tomar como referencia. Así como el esqueje, la semilla en cuanto hable el esqueje, tiene como norte la orientación solar para recibir la fotosíntesis y la verdadera vitalidad. Este es el complementario transicional, empujar hacia arriba conforme a un modelo y con el propio esfuerzo. La línea tercera es línea gobernante dentro del contexto de la modestia. El texto le dice, aquí sin ambajes, a aquellos recursos que tienes y de los que eres plenamente capaz, de eso te puedes ocupar hasta llevar negadamente a su consumación, como hace la tierra con los frutos que el cielo previamente le ha, le ha dado para que en su momento oportuno lo dé. Pero ojo, no más allá de lo que realmente sabe hacer bien, así como la tierra no se adelanta porque implicaría un extravío en su cometido cósmico. La línea sexta, que es línea de la sabiduría, línea cumbre, dentro de un hexagrama tan valorado como es universalmente la modestia y naturalmente la justicia, el perfecto equilibrio de la justicia, pues dice, el noble en principio los análisis lo empieza escrutando en sí mismo y en aquellos a quienes moviliza con su responsabilidad. El arquetipo transicional de esta línea es el 52, el aquietamiento sereno y profundo del meditador tradicional. Montaña sobre montaña, un gozne entre un estado anterior y uno posterior que se analiza en el aquí y ahora con desapego del ego. Así que sublima sensualidad y eleva gobernabilidad. El siguiente arquetipo del que debemos partir para analizar las líneas de mutación es el del entusiasmo, hexagrama número 16. La característica fundamental representando el hexagrama 16, el espíritu de la música, pues es saber la capacidad de aguzar el oído para captando el ritmo y la vibración del entorno, no ir con una propuesta que desentone, sino empatizar para poder sumarse empáticamente con ese ritmo y puntualmente pues poder marcar incluso la dirección en un momento determinado. Dentro de este contexto muta la primera línea al 51, la segunda al 40, la cuarta al 2 y la sexta al 35. La primera línea, la primera línea del entusiasmo, estamos en la base de la estructura, acabamos de obtener ciertamente una buena nota para entrar en la facultad, pero eso no te da derecho, porque hayas entrado en primero, de terminar teorizando en el ágora y ni operando en el quirófano. Para el entusiasmo, virtud del complementario transicional, que como un espejo al entrar en el aula te está diciendo, oye, analiza que en realidad eres un párvulo en relación a lo que pretende. Llega la conmoción, el hexagrama 51, la providencia se muestra produciendo temor, pero no para atemorizar y dejar paralizado, sino para siendo el oferente conservando las ofrendas adecuadas, analice toda la superflua bagatela que le ha hecho engreírse en un a priori demasiado prematuro y saque una recta regla conforme a la humilde posición en la que está.
La segunda línea le dice, sin embargo, ya asumido lo anterior, dice, así sobre tu firme roca en la que descansas, ni siquiera te debe permitir el dudar un día sobre las bagatelas que vengan a devanarte la ilusión ante los ojos o los ofrecimientos del lugar. Para nada. Libérate de dudar, como indica el complementario transicional, puesto que ya estás asentado sobre una roca que es tu sustento. El 40 es el arquetipo de la liberación, tiene a Kan abajo, que es el peligro, y al pie de Chen, el equivalente al del consultante, superando las dificultades e integrándose a la vida cotidiana. La cuarta línea, que es la línea gobernante del hexagrama, porque es la línea Yang, pues se dedica, le augura al consultante que si toma las actitudes adecuadas, virtud de las lecciones previas, pues los compañeros lo van a acompañar como recoge una hebilla el manojo de pelo adecuadamente, para llevar a cabo lo pertinente, como indica el hexagrama número 2, con abnegación hasta su consumación, pero sin desvío, sin extravío, improvisaciones. La línea sexta, final del terminal del hexagrama del entusiasmo, así como la primera le debía para, le decía al chico, pongamos ese objeto como sujeto. Eh, Párate porque cómo vas a gloriarte de que has entrado y ya eres un operador magnífico, magistral, ¿no? Aquí en la última dice, aquí has olvidado que del coche, has olvidado el pedal del freno y solo conoces el del acelerador. Vas a desbocar. Frena, ábrete receptivamente y pasa la luz como un escáner por lo bajo, lo medio y lo alto para poder progresar adecuadamente, pero frenando previamente. Así que sublimando caprichosa vulgaridad por altas dotes de gobernabilidad. El siguiente arquetipo es el de la conformación, hexagrama 17. Está en consonancia con el Tao. Seguimiento del momento oportuno del consultante y su pregunta para conformar con las circunstancias reales del entorno. Veamos ahora cuáles son las líneas. La segunda, que nos muestra como complementario transicional al 58, la cuarta que lo hace con el hexagrama número 3, la quinta con el 51 y la sexta con el 25. La segunda línea de la mutación del contexto del seguimiento le dice al consultante, abandona el parvulario. No puedes tener, como yo suelo decir, permítanme la vulgaridad, teta y sopa. O una cosa o la otra. Y está claro que debes abandonar el parvulario para reunirte, como indica el complementario transicional, con los pares adultos para regenerar. Complementario transicional, el hexagrama 58, la reunión con los pares, no con los coleguitas, sino con los pares electos, que son aquellas personas con las que realmente podemos ayudarnos recíprocamente de manera puntual. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, que también muta y nos lleva al hexagrama 3, dice, no debes intentar obtener seguimiento a toda costa y perseverar en ello, adulando a la izquierda para que te siga o a la derecha, porque eso no haría más que crearte mayores problemas aún que los que ya tienes en esta conformación. De manera que lo que debes es realmente, conforme a la necesidad que llevas en mente, en el corazón y
y en el principio acerca del cual te movilizas, busca ayudantes capaces para desenredar y puedan llevar el parto a plena vitalidad, a la luz. El complementario transicional es la dificultad inicial, diagrama número 3. La siguiente línea es mutación para el consultante en esta ocasión es la quinta, línea de gobernación. Y ya ha debido asimilar las precedentes. Y si no, le hago el subrayado. Sin embargo, está claro que debe ser de ese modo porque el texto tradicional viene a darle como un espaldarazo, pues le reconoce que sigue lo bello y lo bueno, por medio de una conmoción interna, de la providencia que se muestra en sus entrañas y después de su propio análisis se desembaraza de lo impropio para seguir efectivamente el camino indicado bajo el cielo por el hexagrama número 51, la conmoción, el trueno. La línea sexta muta, dice, puesto que el comportamiento es así, ella en la línea de la sabiduría en el culmen, si así acepto por arriba serás, en virtud de tu fidelidad esencial, significada por el complementario transicional, arquetipo de no haber perdido la inocencia, seguir esencialmente lo dictado del cielo, sin segundas intenciones y sin desvío. De manera que el consultante trueca grosera inferioridad por alta dote de gobernabilidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos en la base de 4 líneas mutantes es el de la duración, el prototipo del matrimonio tradicional, que en virtud de la unión a la que se han sometido voluntariamente, son capaces de adaptarse a las distintas circunstancias que les va mostrando el mundo en su devenir y siguen juntos bajo esa alta guía. Dar términos prácticos, dar duración al carácter. Las líneas mutantes son la primera que lleva el 34, la tercera al 40, la cuarta al 46 y la sexta al 50. La primera línea de mutación en el contexto de dar duración al carácter le dice al consultante, no es de gran poder, con esto está tomando reflejo del complementario transicional, que es el poder de lo grande, el 34, que se cuida muy mucho de no pisar camino que no le corresponda por el orden, pues el texto de la línea dice, no es de gran poder querer fruto o obtener de lo que apenas sembraste ayer. La línea tercera le dice al consultante, confiere al carácter durabilidad, libérate del dudar, con prontitud y magnanimidad, no sigas con esa rémora de dudar una y otra vez, esto te va a traer humillación sobre humillación, libérate. El complementario transicional efectivamente es el arquetipo de la liberación. Sé generoso a la hora de tratar los términos de la liberación para poder ocuparte inmediatamente de aquello que te demanda el tiempo actual. La cuarta línea dice al consultante, y este es un hecho importante, muchas personas se creen que por mantener una compostura en relación a lo tradicional, se han vestido de determinada manera, ya son aquellos de lo que se han investido. Pero si no tienen una guía adecuada, por mucho que se persevere en el centro de una ciudad urbanita, pongamos Málaga, por ejemplo, en Calle Lario, y te vas allí con tus cartucheras, tu gorro tirolés, y etcétera, etcétera, esperando que pase faisán, no va a pasar ningún faisán. Lo propio es que sepas
buscarte en estas circunstancias un ayudante capaz que te sirva de ejemplo para ilustrar un GPS, un itinerario, un, un, una guía en relación a aquellos que pretendes y cómo debes pretenderlo y hacerlo y en qué lugar y en qué posición. Esto es lo pertinente para la cuarta línea. La sexta, que también muta y que nos lleva al 50, nos dice, dentro del contexto de dar duración al carácter, el hecho de cambiar por cambiar cuando se tiene responsabilidades no es nada indicado, traería dislocado a todo el mundo, o si tiene que seguir una veleta en vientos cambiantes. Cambiar hace falta para no mostrar las cosas de una manera cruda y elemental cuando se está en una posición relevante como es la de la sabiduría, pero para eso hay que penetrar por los medios de la cultura en el que te mueve y en relación a aquello que te mueve para ofrecer un producto elaborado en función de la superestructura cultural en la que debes presentar tus dones. De manera que a trocar capricho y sensualidad por más altas dotes para gobernar. El siguiente arquetipo es el desbordamiento, la resolución. El texto dice, hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad. Amenaza un desbordamiento. De hecho, el gobierno los tiene una línea allí que tiene atenazado a 5 líneas ya, pero ella está en la cumbre. Le dice al consultante, hay que dar un paso decisivo en un sentido positivo, sin enmascarar las propias debilidades y también sin violencia. Dentro de este contexto que urge una resolución, pues muta la línea tercera al 58 en la consulta concreta que tenemos delante, la cuarta que lleva el hexagrama 5, la quinta que lleva el 34 y la sexta que lleva el hexagrama 1. La tercera línea de mutación le dice al consultante, mira, el asunto en el que estás metido y con el que todavía tienes ciertos vínculos vulgares, no lo vas a resolver con palabras. Saca paraguas, digo coloquialmente, aguanta el chaparrón y procura reunirte y regenerar cuando encuentres realmente una paridad con la que poder realmente, no con los coleguitas, no con las circunstancias en las que está. El complementario transicional es la reunión con pares en los que efectivamente tenemos capacidad recíproca de regeneración. La línea cuarta del 43, que es ya primera del trigrama superior, le da un buen toque que me encargo de subrayar en relación al consultante. Le dice, parece que no tienes oído para oír, debieras dejarte conducir, pero cuando oyes esto no le prestas atención. Presta atención y párate para recapacitar, como indica el complementario transicional, hexagrama número 5, arquetipo de saber esperar en el momento oportuno. La línea quinta, que lleva el 34, dice, todavía los rescoldos de la cizaña van a volver a los residuos de la cizaña, las semillas que quedaron dispersas van a volver a rebrotar. Pero lo que debes hacer ante ella es mantenerte como se mantiene un gran poder que no tiene tanta preponderancia en acometer para adelantar como en perseverar en no pisar camino que no se corresponda con el orden. Contención en un gran poder de verdad. La línea sexta dice, todavía es más grave el enunciado del desbordamiento porque
esta implica la línea débil que habíamos hablado al principio del propio hexagrama. Dice, no te vayas a perder sin escuchar, no te hagas oído sordo, endureciéndote en relación a la línea anterior todavía, porque entonces, en fin, vas a estar preso de tu propia sordera. Analízate mejor, mucho mejor, y conforme a deber en relación a los principios de lo creativo. La mayor elevación ética posible, la propiciación perseverante con justicia y la apertura a las demandas de una y otra cosa en relación al tiempo del objeto de tu consulta. Trueca, capricho y sensualidad por más elevada gobernabilidad. El siguiente arquetipo con el que nos topamos, con 4 líneas de mutación, es el del ir al encuentro o encuentro súbito con carácter autocomplaciente, en el que desestimamos el peligro por considerar de poca importancia la debilidad en la que podemos incurrir y erramos. Debemos leer el hexagrama de manera inversa, es decir, de arriba a abajo. Si te permeabilizas con los dictados del cielo, entonces sabrás frenar pronto que no entre en ti debilidad corrosiva. Dentro de este contexto muta la línea primera llevando el hexagrama número 1, la tercera al 6, la cuarta al 57 y la quinta al 50. La primera, el texto tradicional, dice: frena con galga de bronce ese impulso en relación a la consulta y somételo a los principios de lo creativo, que es el arquetipo que tiene delante. La mayor elevación ética posible, la capacidad de proveerlo con justa proporción en cada momento, con ganas y sin ganas, y además abierto a la demanda del tiempo de circunstancias. La tercera línea, sobre la anterior, dice: ciertamente las ganas te incitan a bajar, el deseo te incita a bajar, pero ya estás advertido, de manera que no vayas a ir y con ello haga llevar el conflicto a extremar. Contente como si tuvieras que moverte para algo, pero sintiera que tienes todos los muslos despegados. El transicional es el conflicto. Lo mejor es no dirigirse a él. Ya estamos advertidos de lo corrosivo que resulta el asunto. La cuarta, ya primera del trigrama superior, sin embargo, dice: ojo, consultante, que te controles respecto de la debilidad es una cosa, y que te olvides de lo pequeño, teniendo la corresponsabilidad de su elevado sentido de conducción, aunque debas perseverar paulatinamente, llevando con todo esfuerzo hacia una alta orientación, pues si no lo haces de ese modo, cuando vayas a recurrir a aquellos aspectos que forman parte también de las necesidades vitales, te vas a encontrar, como dice el texto, que en tu pecera no hay ningún pez. Elevación de objetivos y con perseverancia cuidarte de tus responsabilidades. La línea quinta de gobernación dice: si has asumido las lecciones precedentes y cultivas lo frágil también con sumo cuidado, pues finalmente en la línea de gobernación podrás ofrendar aquel melón que nació en junio y que era rico y que ahora en mi localidad no lo hay en diciembre, pues podrás ofrecerlo en la mesa de fin de año como un fruto jugoso. El complementario transicional, esto en virtud de la transmutación que por medio de la elevada cultura podemos introyectar en aquello que estaba
verde, que era peligroso, que era crudo. El hexagrama número 50 es el de la superestructura cultural, servindo de la superestructura cultural en la que vivimos inmersos para poder transformar los elementos crudos en algo digno de nuestra civilización. De manera que sublima deseo pasional por más altos elementos de gobernabilidad. El siguiente arquetipo es el de la opresión, el agotamiento, la desazón. Hexagrama número 47, cuya imagen es un lago en el que el agua se ha subsumido y por tanto el fondo del lago aparecen lascones cuarteados. Sin embargo, esto no viene en la naturaleza para fastidiarnos, sino es este arquetipo es prueba del carácter, para probar el carácter, redimensionando nuestras apetencias individuales, subjetivas, eh, y sabiendo atenuar en función de esa capacidad de redimensionarnos más adecuada a la realidad general, atenuando el rencor o limpiándonos de rencor. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el 58, la cuarta lo hace el 29, la quinta al 40 y la sexta al 6. La línea primera de la desazón le dice al consultante, no vaya bajo tu antiguo fuero a buscar amparos que ya están obsoletos, caducos. El texto tradicional habla de alguien que pretende buscar sombra debajo de un árbol que no tiene ni ramas. Lo que debe hacer es tomar nota del complementario que tiene delante, que implica la necesidad de ir a regenerar los fueros con los pares adecuados, adultos del momento actual, como indica el complementario transicional, que es el 58. Los serenos, el lago, allí donde se reúnen los pares para regenerar. La cuarta línea, primera ya del trigrama superior, le dice al consultante, tampoco vayas a malgastar tu tiempo entreteniéndote entre tu rica vecindad cuando a ti te hayan sido concedidas unas cualidades que como el agua son capaces de fertilizar por donde pasa, pero siempre que no se quede empantanada aquí entre la riqueza de las alturas de tu entretenimiento, sino discurre conforme a la gravedad hacia abajo para fertilizar. El arquetipo transicional es el 29, el gran magisterio del amor. Fiel a sí misma, no deja de discurrir, pero siempre por donde la ley de la gravedad le manda que pueda fluir. La quinta línea, dentro de este hexagrama de prueba del carácter, considera y declara que el consultante efectivamente está siendo acosado, pero por el de las rodilleras purpúreas. Esto es una indicación de que son elementos espirituales los que están probando su carácter y lo acosan por arriba y por abajo, mientras él se debe ver en la obligación de orar y laborar quedamente para que quedamente le llegue la liberación de manera paulatina, como indica el complementario transicional, que es el 40, arquetipo de la liberación. Ya en ese momento llegará a dejar atrás el peligro y se podrá incorporar a la cotidianidad que le exija sus quehaceres diarios. La línea sexta, dentro del contexto de agotamiento, de opresión, de prueba del carácter, el consultante teme moverse porque dice, uy, tal como me ha ido ahora, si me muevo me va a volver otra vez la opresión. Y el texto le dice, eso no son más que bagatelas. Deja de profundizar en el conflicto y en cuanto te mueves, que es el arquetipo 6, y en cuanto te muevas,
se desharán las brumas y se romperá lo que tiene delante como una frágil tela de araña por el empuje de tu actividad. Trueca viejos deseos de lo nacional por más altos valores de gobernabilidad. El siguiente arquetipo es el del pozo, el lugar común, lugar de solidaridad básica, de exhortación de en torno al pozo. Siempre suele decir, el agua no se le niega a nadie, por tanto hay una capacidad de exhortación, aparte de que es fundamental tanto para las plantas, para los animales, como para el propio ser humano y sus distintos quehaceres, pero no se le pueden pedir, permítanme la llaneza, peras al olmo. Aquí hay que conformarse en lo elemental. Pues dentro, ni corto ni largo, porque el que queda corto no tiene lo suficiente y el que se precipita pues no es acepto por la comunidad, sino que se rompe como el cántaro contra el volcán, por precipitar. La línea primera lleva el hexagrama 5, la tercera al 29, la quinta al 46 y la sexta al 57. La primera línea del 48, pues mal hemos empezado. Hemos encontrado un pozo, sí, pero el fondo está enlodado, seco. No enlodado, seco, cuarteado, seco. Allí no acuden los animales a beber. Hay que esperar, como indica el transicional, unas condiciones diferentes a estas en las que estamos pensando. La tercera línea de mutación le dice al consultante, sin embargo, hay un pozo cerca que ha sido limpiado, pero tú no lo ves. El texto exclama, ay, si el rey fuera claro y podría gozar él mismo y su pueblo de las aguas que hay cerca. Pero para eso, para percatarse de eso, hay que tomar el arquetipo transicional, que es el 29, el agua, que magistralmente, fiel a sí misma, sabe, sin embargo, adecuarse al terreno circunstancial sin fluyendo por lo inmediato con total adaptación y transparencia. Salvada esta dificultad, que esperemos que así sea, en la quinta línea, ya línea de gobernación del hexagrama, dice, ahí está el pozo delante, pero hay que acercarse a su brocal para poder beber. El complementario transicional, que es el 46, requiere el impulso del propio y el esfuerzo del propio consultante por acercarse y tener delante un modelo del que poder extraer. Si así lo hace, y es de esperar que así lo haga, la línea sexta le dice, es de esa agua, de ese pozo, cuanto más saque, más clara y limpia es. Y por tanto podrás incluso canalizarla a lo largo, como indica, en función de una alta finalidad, como indica el complementario transicional, para ir paulatinamente canalizando ese caudal y podrás fertilizar todo el montón de huertas que estén a tu cargo. Trueca, baja sensualidad por altos elementos de gobernabilidad. El siguiente arquetipo lo iniciamos con la evolución gradual. Ken abajo y Sun arriba, representando un árbol, requiere esfuerzo especial, mucho detenimiento, cada escalón es importante, el esfuerzo es permanente, pero la dirección es verticalidad elevada y termina siendo ejemplar si lo atendemos minuciosamente desde el principio. La línea primera nos lleva al hexagrama 37, la segunda al 57, la tercera al 20 y la quinta al 52. Con la primera línea, el texto tradicional, la visión oracular, ve el trastabilleo de
de la OCA, aparatoso, las críticas que surgen en la orilla al ver cómo revuela para acá, revuela para allá, pero sin embargo ella se orienta interiormente en base a los principios de esa estructura básica de separación entre el caos y la civilización, donde se fraguan los valores capitales de la familia, que son el amor de la familia, que luego pasa a lo universal y que es célula básica de lo universal. El amor en primera cabeza, una jerarquía adecuada, mm, el respeto entre las individualidades, la lealtad y el basar las palabras en la verdad. Así la OCA empieza su remonte. Y en la línea segunda encuentra alimento. Y cuando encuentra alimento lo proclama entre su vecindad en función de una alta finalidad que lo notifica, como indica el complementario transicional, hexagrama 57, dirigiendo todos sus esfuerzos hacia esa alta meta de paulatino logro, con reiteración, con perseverancia. Cuando alimento logra encontrar, lo comparte con la grey del entorno. La línea tercera habla que esta oca, aun cuando en su caminar se aventura por el altiplano donde moran bandidos y extravía su paso y se percata de ello, sabe conservar dignamente y defender su posición como mediador entre la tierra y el cielo, como es un rey o como es un sacerdote o un mediador mediúnico, permítame la redundancia, que ha cumplido la ablución y está pleno en el sacrificio para no pervertir los principios celestes y no confundir a quienes la tienen como modelo. En la quinta línea, ya línea central del trigrama superior, todavía le cuesta trabajo encontrar aquello que pretende. El texto tradicional dice que lleva un parto diferido, pero que finalmente nada podrá impedir que lo lleve felizmente a la luz. Pero el complementario transicional, significando el 52, el aquietamiento, implica también un gozne entre una etapa anterior y una posterior, pero va a dar a luz y lograr un aquietamiento en las circunstancias del aquí y ahora, con total desapego del yo. Así que trueca gozo y deseo pasional por altas dotes de gobernabilidad. El siguiente arquetipo del que nos toca partir es el de la plenitud, hexagrama 55. Li abajo, es decir, cuando la claridad de los procesos está perfectamente dilucidada, poner la cuestión justa hacia el exterior. Li y Chen. Dentro de este contexto, que implica obviamente superación de la oscuridad por medio de la luz y que están ahí entretejidas, pues dentro de este contexto del 55, la línea segunda lleva el hexagrama 34, la tercera lleva el 51, la cuarta lleva el 36 y la sexta lleva al 30. La segunda línea del 55 de la plenitud dice, en principio no vayas a acudir para comenzar, porque solo odio llegaría a suscitar. Mantente en tu posición de poder sin pisar camino que no se corresponda con el orden, como indica el transicional arquetipo del gran poder, el hexagrama 34. La línea tercera, que muta y lleva al 51, nos sitúa al consultante
como si estuviera impedido del brazo o de la pierna, pero con un buen contenido, pero las circunstancias hacen que se han entremetido eh, elementos intromisos entre su buena voluntad y sus buenas dotes y sus buenos portes y aquellos lugares en donde el lugar o las personas en la que debe, con las que debiera encontrarse para llevarlo a efecto. Hay demasiada gente intromisa y por tanto es como si estuviera impedido. Lo conmocionan tales circunstancias como indica el complementario 51, pero sin tirar sus buenas dotes, sí se deshace de todo aquello que no es pertinente en el momento actual y que no debe pisar camino que no se corresponda con la divina voluntad. La línea cuarta le dice el consuelo, primera del trigrama superior, de algún modo consuela al consultante diciéndole de modo informal, aun en medio de la oscuridad, te vas a poder encontrar con tu congenial, aunque sea en medio de la oscuridad. El complementario transicional así lo indica. Arquetipo del oscurecimiento del anonimado entre la multitud, sin querer hacer brillar los valores que se porten. La línea sexta, sin embargo, le da un toque de atención al consultante para que evite la posible tendencia de querer huir a un limbo propio, de aislarse de sus compromisos. Para nada, no te vayas a la patueca cuando te demanda ocultando las obligaciones para con tu plan. El complementario transicional, que es el 30, le dice adhiere sin embargo a lo esencial, con perseverancia cultívalo, pues de manera que puedas iluminarte a ti y también hacia el exterior. Cambia el deseo de lo pasional por altos elementos de sublimidad. El siguiente arquetipo es el del extranjero, el del caminante. Debe conformarse sin arrastrar fuero, adecuándose a las condiciones de vida del lugar por donde pasa. Va ahí, deberá aprender algo importante, pero su actitud debe ser de respeto y de una ambición sobria, comedida. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva al 30, la segunda que lo hace al 50, la tercera al 35 y la cuarta al 52. En la primera línea, la luz oracular descubre al consultante con los bajíos, en los bajos fondos del pueblo a donde ha llegado. Y le dice, no, así no. No te dejes llevar por lo más bajo, porque tú mismo has perdido tu sentido de la dignidad, pero es que aquellos extranjeros que te ven, los nobles extranjeros del contexto en donde entras, si te ven con esa chusma, permítame la expresión, te van a menospreciar también. De manera que aprende a adherir esencialidad, separando lo claro de lo oscuro, iluminándote a ti mismo y también haciendo irradiar hacia afuera, como indica el complementario a esta línea. 30. Y la claridad valderente. La segunda línea, sobre lo anterior, te dice, debes llegar con lo tuyo modestamente y honra con sabiduría y con los elementos culturales pertinentes a quien te sirve de hospedador y a tu ayudante, al ayudante que te va a servir de anfitrión en el extranjero. Elévalo como indica el complementario transicional, el caldero no te contenga con las apariencias formales y crudas, sino transfórmalo por medios culturales en algo digno de la superestructura cultural en la que debes saber desenvolverte. La línea tercera insiste, sé receptivo y dócil en lugar de ser impertinente con quienes te sirven
y ser receptivamente abierto para clarificar en ti mismo lo bajo, lo medio y lo claro, y puedas arbitrar contigo y con tu ayudante capaz una manera de elevación y progreso rápido. El arquetipo transicional es el del progreso rápido, expansivo del 35, significando su imagen es el sol, que por la mañana amanece en oriente, que ilumina todo el orbe en su tránsito y se pone por el ocaso, habiendo dejado todo perfectamente a descubierto. La línea cuarta, que lleva a 52, le dice al consultante extranjero: debes saber adaptarte a las circunstancias en las que estás, sabiendo distinguir entre un antes y un después, aquietando tu circunstancia y tu razón y tu manera de concebir los asuntos en el aquí y ahora, sin los apegos. Ciertamente no te sientes debidamente recompensado conforme a tus criterios previos, pero aquí esto es lo que hay y te debes saber conformar. De manera que trueca deseo pasional por altos elementos de objetiva gobernabilidad. El siguiente y último arquetipo que debemos abordar lo constituye el hexagrama número 63, cuya denominación es después de la consumación, que implica, por tanto, que hemos llevado lo que podíamos, la paz, hasta su maximización. Esto es bueno, pero también es precario, porque lo que podemos, ya no podemos añadir más a lo que hemos logrado, y lo que debemos es procurar que se conserve. El texto tradicional dice: al principio orden, al cabo confusiones, de manera que es consultante atento al mantenimiento de estas circunstancias. Dentro de este contexto, sin embargo, para la consulta actual, pues mutan la línea segunda, que lleva el hexagrama 5, la tercera, que lleva el 3, la quinta, que lleva el 36, y la sexta, que lleva el hexagrama 37. La línea segunda en mutación de este contexto, después de la consumación, le dice al consultante: en principio la rueda debe frenar, y sin perder la finalidad interiormente, disponte por lo pronto a esperar, que es lo que indica el arquetipo transicional de la espera, el hexagrama número 5. La tercera línea, que lleva al 3, dice: no con el plan que crees contar, no. Siguiendo el ejemplo del complementario transicional, que es el 3, la dificultad inicial, donde los sujetos activos son la parturienta y el bebé que va a venir al mundo, necesitan, sin embargo, para poder alumbrar realmente en el entorno en el que pretenden, ayudantes capaces. De manera que, sintetizando, no con lo que pretende, sino buscando ayudantes capaces en relación a lo que específicamente te proponga, para que te puedan ayudar a llevar felizmente tu proyecto adelante. La línea quinta, que es línea de gobernación, ya en el trigrama superior central, le dice: oye, no es cuestión de que busques pompa ni celebridad, sino de que en medio del entorno, aún en la oscuridad, busque eficacia real para poder atender a lo que pretende. Esto es lo que indica la línea quinta, por medio de dictamen, que nos lleva a tener que desenvolvernos sin buscar luces, anonimado entre la oscuridad. Hexagrama 36, el oscurecimiento de la luz.
La sexta línea dice, finalmente, el logro, después del logro, no te vuelvas a gastar, no vuelvas la cabeza al agua, no te conviertas en estatua de sal, sino que sigue apretando hacia adelante tus contenidos para no desbarrar del contexto de diferenciación entre el caos y la civilización por medio de los principios que se fraguan en la básica estructura que separa a una cosa de la otra. La estructura conservadora del principio del plan: amor, jerarquía, respeto, lealtad y verdad. De manera que controla el capricho y lo pasional en pro de una alta gobernabilidad. Y con esto pues hemos terminado la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.